Bueno, hablábamos de 800.000, ya ha superado esa barrera, pero bueno, es interesante también ver qué ha pasado, porque son 7 meses de pandemia, qué ha ocurrido y cómo la gente está tomando también la gestión de Alberto Fernández con todas las medidas que se han tomado desde que comenzó la pandemia. Es interesante conocer el resultado de un estudio de opinión que hizo la consultora Clivajes. Por eso vamos a hablar, Mariano, con Pablo Schinello para que nos cuente los detalles de este trabajo y qué opinan los argentinos. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno. ¿Qué tal? Ahí tenemos una pequeña interrupción del audio. ¿Nos escuchas bien, Pablo? Sí, yo los escucho bien. ¿Ustedes? Ahora nosotros también. Bueno, vamos a comenzar con la pregunta. ¿Cómo evalúa la gestión de gobierno en estos 7 meses la gente en la cual han llegado a consultar? Bueno, por cuarto mes consecutivo nosotros notamos una caída en la imagen de Alberto Fernández, esta vez de 4 puntos, pero que la imagen presidencial todavía se encuentra muy por encima de los resultados que se dieron en octubre del año pasado o en diciembre del año pasado, en el cual el presidente mantiene una imagen positiva de 58%, algo que es relativamente alta, pero viene una caída de 30 puntos en 4 meses, lo que empieza a preocupar, ¿no?, en las arcas del gobierno. Principalmente se da por 4 factores. Primero, por los errores que tuvo el gobierno en distintas medidas, por ejemplo, muy claro es el de Vicentín, ¿no?, en las marchas y contramarchas que ha tenido el gobierno, los errores de comunicación que también ha tenido desde un principio, en el cual el presidente tiene que hacerse cargo de todas las comunicaciones del gobierno y en la cual los ministros prácticamente no salen. Después, el avance de la pandemia de coronavirus, como lo mostraban ustedes recién, se ha ido ya la pandemia, parece, del área metropolitana de Buenos Aires, se ha expandido hacia todo el país, ustedes lo ven en la provincia de Córdoba. Y por último, el problema más complejo, que es la situación económica, ¿no?, donde los problemas de pobreza e inflación son los más recurrentes cuando consultamos, ¿no? Juan Pablo, te consulto porque estaba siguiéndote muy atentamente los puntos que marcabas, y hay puntos políticos y puntos de la pandemia, digamos, esta extensión que se ha dado por el interior del país. Pero sobre todo esta baja, muy importante, 30 puntos dijiste que ha bajado en los últimos 4 meses. 30 puntos en 4 meses. Es muchísimo, es una baja muy notoria, más allá que todavía se mantenga con una imagen positiva. Digo, el derrumbe de esa imagen es significativo. Pero hay muchas cuestiones económicas políticas que tenemos que estar analizando, más allá de, aislamiento sí, restricciones sí. Mucho tiene que ver con la economía y la política más allá de la pandemia, ¿no? Sí, correcto. Como decís vos, la situación económica y la situación política argentina, a medida que ha avanzado la pandemia, ha hecho estragos, especialmente en la situación económica, donde se ve nuevamente aumento de la pobreza, aumento de la desocupación y todavía no poder controlar la inflación. Esto tiene que ver mucho con las expectativas que generó en la elección de octubre pasado el voto hacia el presidente Fernández, ¿no?, donde la gran mayoría de los argentinos lo eligió relativamente por la cuestión económica, en la cual veíamos que en el gobierno de Mauricio Macri los problemas no se solucionaban, incluso empeoraban. Cuando se hizo el análisis el año pasado de las elecciones, descubrimos que 6 de cada 10 argentinos votaba por la cuestión económica, y al encontrarse luego de 9, 10 meses de gobierno sin una solución, ahí creo que es donde mella más la imagen presidencial, ¿no? Juan Pablo, también en este sondeo ustedes tuvieron en cuenta esta falsa dicotomía entre economía y salud, o esta discusión que apenas comenzó la pandemia, que hasta el día de hoy todavía continúa inquietando a la gente. ¿Qué respondieron con respecto a esto? Bueno, en este caso, 7 de cada 10 argentinos nos dice que el gobierno nacional debe priorizar la salud frente a la economía. Pero más allá del número que se dio este mes, también se encuentra una baja. En el mes de abril, el 90% prefería que el gobierno cuide o priorice la salud en vez de la economía, y a medida que los problemas económicos se fueron suscitando en mayor medida, este punto de priorizar la economía empieza a subir y hoy ya se encuentra en un 27%, 20 puntos más de lo que teníamos en la medición de abril, 21 más de lo que teníamos en mayo, ¿no?
Esto, Juan Pablo, tiene una lectura que podemos estar realizando, ¿no? Porque la situación de la salud hoy es peor que cuando la gente decía el 90% queremos cuidar más la salud. Esto parece, a ver, hasta una contradicción, pero hay que tener en cuenta el desgaste social, psicológico y económico para tener estas opiniones. Sí, correcto, correcto. Y a medida que fue avanzando también la pandemia, muchos se fueron contagiando y han pasado la enfermedad, muchos sin síntomas y otros con muchísimas complicaciones, pero ya si vos ves la agenda mediática, vas a ver que el coronavirus no es el tema ya principal, sino empiezan a florecer los grandes problemas económicos que tiene Argentina ya desde hace muchos años. No es todo culpa de Alberto Fernández o de la pandemia, sino que Argentina ya venía arrastrando esta situación económica y la pandemia sin dudas agudizó todo esto. Cuando consultamos las mayores preocupaciones, el 45% de la población dice que los problemas económicos son los principales, contra un 34% que dice que los problemas son sanitarios, son los más importantes y lo que más preocupa, relativos al contagio del COVID-19 o que el sistema de salud colapse. También vemos una baja en esto de que el sistema de salud colapse, porque ha mostrado una cierta capacidad de respuesta al sistema de salud argentino, algo que en marzo-abril todavía estaba en duda. Me parece que hoy, a pesar del aumento de casos, el sistema de salud en cierta medida ha respondido bastante bien. También, Juan Pablo, un consenso bastante importante con respecto al no volver a la fase 1. La mayoría de la gente no quiere. La mayoría de la gente no quiere. Pensar que en el área metropolitana de Buenos Aires, desde marzo hasta hace un mes aproximadamente, se mantenía todavía esta rigidez en la cuarentena. No ha pasado tanto en las provincias porque se dio relativamente con el aumento de casos, pero lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, que representa 1/3 de la población del país, ha pasado 5 meses en cuarentena y no se ve una gran capacidad de poder volver a la fase 1. Sí, esto de permitir la flexibilización, pero con un control estricto del Estado, algo que es muy difícil, ¿no? En el cumplimiento, especialmente en las provincias con mayor densidad, lo que es Buenos Aires, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe, como vemos que ha aumentado los casos, ¿no? Es curioso también esto, Juan Pablo, ¿no? Se pide mayor control, se piden restricciones, es decir, libertades, pero con muchos controles, y estamos hablando de una responsabilidad social que muchas veces está absolutamente vulnerada. Somos nosotros mismos los que no nos ponemos los controles. Digo, esto es bastante curioso también en la opinión de la gente. Quiero que me controlen, pero yo voy a hacer otra cosa. Sí, bueno, tiene que ver mucho esto, ¿no? De que la población está preocupada por la salud, pero cuando tiene que tomar la responsabilidad es muy difícil que lo tome, y esa conciencia ciudadana quizás existe en muy pocos casos. Entonces se deja una responsabilidad al Estado, y el Estado, al no poder asumirla, se va complicando y vemos que se produce un aumento de casos, la población se empieza otra vez a preocupar más y exige más medidas del Estado. Esto lo hemos visto permanentemente en los sondeos que hemos realizado desde marzo hasta acá, y a medida que hemos profundizado en lugares donde había contagios o picos de contagio y en lugares que no había, se veía esa gran diferencia, ¿no? En cuanto al rol de la oposición, Juan Pablo, ¿quién sigue siendo fuerte? ¿Larreta? Bueno, Horacio Rodríguez Larreta es el principal líder opositor, o quien la gente ve como el principal líder, quien recoge todas las demandas ciudadanas de un grupo de personas que no encuentran en el gobierno nacional una respuesta inmediata, seguido por el ala dura del PRO, Patricia Bullrich, 18%, y en tercer lugar Martín Lustó. Lo que vemos que el radicalismo todavía no logra imponer un candidato de peso, ¿no? Recién en un tercer lugar Lustó y muy lejos Cornejo en el último lugar, el expresidente Mauricio Macri en un quinto lugar, luego de estos tres que yo nombré, María Eugenia Vidal, y quinto lugar Mauricio Macri también, ¿no? La pérdida del expresidente de un conjunto de personas que buscan en un liderazgo fuerte para hacerle frente al gobierno en la elección del próximo año, elección de medio término, y en la elección de 2023 en la presidencial. Pero bueno, vemos que Horacio Rodríguez Larreta, que ha aumentado su imagen
a contramarcha de lo del presidente de la Nación. Hoy Larreta está en un 52% de imagen positiva a nivel nacional. Sin dudas es el principal líder hoy de la oposición. Tiene que ver mucho con las virtudes que ha tenido en el manejo de la pandemia, en una ciudad que cuenta con recursos para hacer frente a la pandemia, no tanto recursos sanitarios como recursos económicos, pero también con errores del gobierno nacional, como por ejemplo haberlo subido a la escena en el momento en donde todos estaban de acuerdo con la gestión del gobierno en torno a la pandemia. El presidente Fernández lo puso a su lado y eso ha expuesto la imagen de Rodríguez Larreta a nivel nacional y le ha dado un impulso bastante importante. Y hoy está bastante complicado una disputa entre el presidente y Larreta. Creo que estaría bastante parejo. Juan Pablo, muchísimas gracias, muy interesante el informe, como siempre, de Clivajes Consultora. Un fuerte abrazo y gracias por el contacto. A ustedes, muchísimas gracias, un saludo muy grande. Hasta luego.